Colombianos, quiero informarles que ha sido extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Este delincuente es solamente comparable con Pablo Escobar. No solamente se trata del narcotraficante más peligroso del mundo, sino de un asesino de líderes sociales. Así fue como el expresidente de Colombia, Iván Duque, celebró la captura de uno de los criminales más importantes de las últimas décadas. Como líder del temido Clan del Golfo, Otoniel esparció su maldad más allá de las fronteras de su país y trabajó junto a los más sanguinarios cárteles mexicanos, como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La organización delictiva de Otoniel también integró la lista confeccionada por Estados Unidos, donde se incluye las mayores amenazas para los norteamericanos. Y personalmente, recibió más de 100 órdenes de detención por homicidio, secuestros, terrorismo y tráfico ilegal de armas y drogas. En este nuevo video de Militarmente conoceremos todo acerca de su reinado de terror, cómo nació el monstruo y por qué, a pesar de haber estado a su altura, no fue tan reconocido como Pablo Escobar. Si quieres conocer su historia, te invitamos a quedarte hasta el final, porque estamos a punto de sumergirnos en lo más profundo del crimen organizado. Aquí vamos. ¿Su verdadero nombre? Dairo Antonio Úsuga. ¿Úsuga qué? David. ¿Cómo le dicen? Otoniel. Al pensar en el crimen organizado colombiano, no es precisamente el rostro que acabamos de ver el que se nos viene a la mente, sino que automáticamente se hace presente la figura de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien fue el fundador y máximo líder del temido Cártel de Medellín. Este supo monopolizar el negocio de la cocaína en los años 70 y 80, controlando el 60% del mercado ilícito en Estados Unidos y más del 80% de la producción mundial de esa droga. Así fue como logró consolidar un imperio criminal difícil de olvidar, que lo convirtió en el hombre más poderoso de la mafia en su país, acumulando una inmensa fortuna que lo colocó como una de las personas más ricas del planeta durante 7 años consecutivos, según la revista Forbes. Pablo Escobar era despiadado, al punto que se lo responsabilizó por la muerte de miles de personas, hasta que fue abatido por las fuerzas de seguridad de Colombia el 2 de diciembre de 1993, tras recibir 3 balazos mientras intentaba escapar en una redada. Ahora bien, según las palabras del exmandatario Duque, el líder narco conocido como Otoniel ha sido tan brutal que solamente se lo puede comparar con Escobar, el mayor criminal en la historia del país. ¿Pero será realmente así? Conozcamos la historia de este delincuente para descubrirlo. Dairo Antonio Úsuga David nació el 15 de septiembre de 1971 en el municipio de Necoclí, Antioquia, y desde muy joven mostró su tendencia a la criminalidad. A los 16 años ingresó a las filas del Ejército Popular de Liberación, conocido como EPL. Se trata de una guerrilla insurgente de extrema izquierda que combatió en el conflicto armado que se desató en Colombia contra el Estado Nacional y los grupos de derecha. No obstante, cuando este ejército se desmovilizó en 1991, un Otoniel con apenas 19 años, con más energía para la acción que para ser ideólogo, pasó a integrar las filas de un grupo disidente de aquellas fuerzas. Más adelante, en 1997, se unió junto a su hermano Juan de Dios, alias Giovanni, a una célula paramilitar dentro de la organización conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, o AUC. Allí trabajó al mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien pronto demostró ser esencial en la carrera criminal de los Úsuga. De hecho, fue este hombre quien lo llevó a las filas de un nuevo grupo criminal en 2006, cuando gran parte de las autodefensas se disolvieron. La nueva casa de Otoniel era una amalgama de excombatientes del EPL y otras antiguas agrupaciones.
Tomaron su nombre de la región de Urabá en el noroeste del país, donde controlaba las rutas de tráfico de cocaína a lo largo del Pacífico y el Caribe. Rápidamente, los ahora conocidos como los urabeños se convirtieron en la organización más poderosa de las incipientes BACRIM, acrónimo utilizado para la unión de bandas criminales que nació en los 2000. Con envíos regulares de múltiples toneladas de droga al vecino Panamá y otros países centroamericanos en lanchas rápidas, se ganaron un lugar de privilegio. Y a partir de la captura o baja de otros líderes del grupo, incluido su hermano Giovanni, Otoniel ascendió hasta la posición de comandante en 2012 con un gran poderío bajo su mando. Se movía con una capacidad armada fuerte, grande, número importante de delincuentes, muy fuertemente, como le digo, armados, con armas pesadas de artillería y demás. Lo digo en ese sentido, o sea, podía enfrentar lo que era la fuerza pública, las operaciones. ¿Qué tipo de armas tenían? Especiales. Bueno, ametralladoras M60, fusiles, granadas. La influencia de este grupo se extendió rápidamente por casi todo el país, lo que llevó a que deje de ser conocido únicamente por la región de Urabá y se popularizó su nombre como Clan del Golfo con Dairo Úsuga como máximo líder. Sin límites a la vista, la expansión bajo el mando de Otoniel llegó a controlar las zonas de producción de drogas, los corredores de tráfico y los puntos de salida en todo el norte de Colombia, a lo largo de las costas del Atlántico y el Pacífico y en la frontera con Venezuela. Además, para facilitar sus planes de crecimiento, la agrupación también desarrolló un nuevo modelo de crimen organizado. Mientras que algunas de sus células dependían directamente de la línea del líder principal, en otros casos absorbían grupos delictivos locales que operaban como miembros semiautónomos, aunque siempre respondiendo al objetivo en común de monopolizar el negocio. El poder del Clan del Golfo ha llegado a tal punto que pudo construir redes con importantes aliados del narcotráfico más allá de los límites de Colombia. Probablemente los más importantes son los que mantiene con los dos cárteles más grandes y sanguinarios de México, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Si bien estos son enemigos y se disputan varios lugares de su país esparciendo el terror entre los pobladores, no tienen ningún problema en compartir a un proveedor de estupefacientes clave como lo es la organización de Otoniel. Finalmente, como si estos nexos fueran poco, el grupo de Úsuga también cuenta con una relación de larga data con la mafia en Italia y otros vínculos criminales en Europa. No obstante, un crecimiento tan grande llamó la atención de las autoridades colombianas, que luego de algunos años infructuosos detrás del Clan del Golfo, decidieron poner en marcha una campaña militar a gran escala. Así fue como en 2015 nació la Operación Agamenón, la cual estaría compuesta por cerca de 1.400 acciones oficiales, desplegando a miles de soldados para capturar a Otoniel en una persecución solo comparable con la del antiguo capo del cártel de Medellín, Pablo Escobar, la cual involucró una menor concentración de las fuerzas y un costo inferior a la operación antes mencionada. Es ahí donde Dairo Úsuga se destaca, incluso por encima del viejo líder narco, ya que la importancia que se le dio a su captura fue algo jamás visto. Y por supuesto, nada fácil para las fuerzas de seguridad. La operación inició en el 2015, desde ahí se inicia una campaña que busca la captura y desarticulación del Clan del Golfo. Muchas veces estuvimos cerca de la estructura, normalmente llegábamos hasta uno de sus anillos de seguridad, lográbamos evadir uno o dos, pero siempre terminábamos chocando con la estructura armada, que era bastante la que lo rodeaba. La protección de sus hombres no era lo único que complicaba el trabajo de las autoridades que iban detrás de él. Es que un factor clave tenía que ver con la experiencia de Otoniel y sus costumbres. Forjado en las estructuras guerrilleras, el líder narco había aprendido a ser un camaleón que se adaptaba con facilidad a cualquier ambiente. Además, una gran diferencia con Pablo Escobar fue que, a pesar de que también logró acumular una importante cantidad de dinero,
Úsuga llevaba una vida simple y con gustos sencillos que podía satisfacer en algún lugar alejado de las comodidades y oculto en medio de la nada. Esto provocó que la primera etapa de la operación de las autoridades colombianas no tuviera resultados significativos, y fue recién en la segunda fase, que comenzó en el 2017, que se consiguió tener un acercamiento a los hombres que ocupaban los rangos más altos dentro de la organización. En agosto de ese año, las fuerzas de seguridad dieron de baja a Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán, segundo al mando después de Otoniel, y más tarde, en noviembre, asesinaron al jefe militar del grupo, Luis Orlando Padierma, alias Inglaterra. Durante marzo de 2018 llegó un nuevo golpe para el Clan del Golfo, ya que las autoridades mataron a Arístides Mesa, alias El Indio, tercero en la línea de mando. Para ese entonces, el gobierno colombiano informó que se había logrado desarticular el 50% de la organización criminal y parecía que la captura de Dairo Úsuga se encontraba al caer. No obstante, a pesar de que sus colaboradores más cercanos habían sido ejecutados y sus familiares comenzaron a ser perseguidos, pasaron varios años hasta que llegaron las pistas de un posible paradero del líder narco. La encontramos con las mismas características de las casas que históricamente Otoniel ha utilizado. Su cuarto separado de la casa, con 2 salidas para tener escape rápido, cama en madera teca, colchón ortopédico. Se encontraron los víveres en una nevera especial. Ya lo había acondicionado con DirecTV para ver los noticieros especialmente. El trabajo de investigación había dado la descripción perfecta de una guarida al estilo del hombre más peligroso y buscado del país, por el cual se ofrecía una recompensa de hasta 3 millones de pesos colombianos por información que permitiera ubicarlo. Además, el considerado como el mayor narcotraficante de cocaína de la región, también había motivado al gobierno de Estados Unidos a prometer $5 millones por la misma causa. La Dirección de Inteligencia Policial había sido la encargada de localizar este posible lugar tras un exhaustivo análisis. Sabían que Otoniel se movía entre el nudo de Paramillo y la región de Urabá, y establecieron un cuadrante de 6 kilómetros sobre la zona antioqueña, especialmente entre Turbo y Necoclí, de donde era oriundo el criminal. Al parecer, Otoniel había sufrido un descuido en una de sus comunicaciones al recibir una visita. El capo narco era muy cuidadoso en cuanto al uso de cualquier tipo de medio electrónico, pero las autoridades siempre estaban atentas ante la más mínima falla y la recompensa llegó. Los comandantes de las fuerzas militares y el director de la Policía Nacional se reunieron el 15 de octubre de 2021 junto a otros altos mandos para desarrollar lo que se denomina como una burbuja de operación, y se decidió que el 23 de ese mes se lanzaría la misión con nombre en clave Osiris, cuyo único objetivo era dar captura a Dairo Antonio Úsuga. Todo estaba listo y la pista era convincente. Había confianza en que el hombre más buscado se encontraba allí. De igual forma, encontramos a también 80 metros uno de los capuches de la seguridad en una parte alta, indicar que esta casa estaba cubierta por los árboles, sin grandes comodidades, pero con las características que siempre Otoniel tenía. Una motocicleta también, para que por la trocha salir huyendo si era necesario. La presencia de ese lugar en la zona solo podía significar que Otoniel estaba cerca. Así que con la decisión de atacar la región indicada, las autoridades colombianas enviaron hombres de todas las fuerzas y grupos especiales para hacer un barrido de la zona y cubrir el perímetro en busca de Otoniel. Se movilizaron más de 300 uniformados en 22 helicópteros a los puntos establecidos y se empezó con una intensa búsqueda para dar con la ubicación del capo del narcotráfico. La misión se coordinó con equipos satelitales de comunicación para evitar cualquier interferencia,
y así lograr que no se filtrara información sobre las acciones que iban a desarrollar, ya que nadie fuera del entorno de los involucrados sabía que aquel día se iría detrás del objetivo número 1 de la nación. El personal militar se internó en la jungla, donde se encontraron con la resistencia de 8 anillos de seguridad que se movían entre 1 y 3 kilómetros de distancia del sitio exacto donde debería estar Úsuga, quien al ver lo que ocurría emprendió la huida por las montañas. Un intenso fuego de armas pesadas buscaba repeler la Operación Osiris, pero los comandos de Colombia estaban dispuestos a cumplir con su objetivo. Luego del feroz enfrentamiento y la pérdida de un soldado en combate, se encontró al hombre más buscado del país escondido en un matorral. Venía junto con su hombre de seguridad. Al verlo, trataban de mantener siempre una imagen de campesino. Entonces no llevaban armas. Simplemente él, en medio del miedo también que tenía, dice que no lo maten, comienza a gritar que no lo matáramos y que le respetáramos la vida. ¿Usted quién es? ¿Cómo es su nombre? Sí. ¿Usted alias qué? Otoniel. Aquí estamos para respetarle la vida y garantizar sus derechos. La captura se produjo en medio de los cerros Yoqui y Azul, donde el hombre más peligroso del mundo criminal colombiano quedó totalmente reducido a la imagen de un pequeño y asustado animal. Su largo prontuario delictivo incluía para entonces 122 órdenes de arresto por homicidio agravado, reclutamiento de menores, secuestro extorsivo, terrorismo, desaparición forzada y tráfico de armas y drogas, entre muchos otros actos ilícitos. Además, el Clan del Golfo que dirigía era conocido por su gran violencia, incluyendo intentos de envenenamiento de testigos con cianuro para que no incriminen al grupo. Las fuerzas de seguridad también habían decomisado armamento que demostraba el amplio arsenal de la organización, con variedad de poderosos fusiles de asalto Galil, AK-47 y M14, además de granadas propulsadas por cohete y más de 1000 rondas de municiones y revólveres. Sin embargo, ahora el hombre detrás de todo eso se mostraba como un ciudadano arrepentido y con miedo por su propia vida. Estamos aquí sentados, capitán, más o menos, en el sitio donde lo cogieron. Así es. ¿Cuántos años buscándolo? 7 años. Durante 2 días estuvo escondido, aguantando hambre, bajo la presión de las autoridades. Cuando se encontró, él manifestó que estaba muy asustado. Después de más de 6 meses en custodia, Dairo Úsuga fue extraditado hacia los Estados Unidos el 4 de mayo, después de que el Consejo de Estado, la instancia judicial más alta de Colombia, revirtiera su decisión de impedir su traslado. En un principio, el máximo tribunal había impuesto una medida cautelar concedida a organizaciones de víctimas que querían impedir esa entrega a los norteamericanos, ya que consideraban que Otoniel debía responder primero por sus crímenes en el país. Después de su captura, el líder narco declaró varias veces ante la Justicia Especial para la Paz, que juzga los crímenes cometidos por los distintos actores del conflicto armado colombiano, y suministró más de 60 nombres de militares, políticos, funcionarios y empresas que supuestamente tuvieron tratos con los paramilitares. Por esa razón, desde diversos sectores se reclamaba que el jefe del Clan del Golfo no fuera extraditado tan rápido a Estados Unidos, dado que se consideraba que aún guardaba secretos y tenía mucha más información que podía aportar a la justicia para ayudar a esclarecer delitos de esta guerra interna. El grupo que se mostró en contra de enviar a Úsuga a Norteamérica se opuso al gobierno del entonces presidente Iván Duque, señalando que tenían miedo a Washington mientras se incumplía el derecho del pueblo colombiano a saber quiénes eran los cómplices de todos los crímenes que cometió Otoniel. Sin embargo, ante eso, el exmandatario respondía: Este bandido fue extraditado para cumplir las penas de narcotráfico en los Estados Unidos. Pero quiero dejar claridad que una vez cumpla esas condenas,
regresará a Colombia a pagar por los crímenes que cometió en nuestro país. Duque también contradijo la declaración de inocencia de Dairo Úsuga al momento de su detención y destacó: es un asesino de líderes sociales, reclutador de menores y violador de niñas. Se conocía en la región por estar buscando chicas de 12, 13 o 14 años e intimidaba a familias y las extorsionaba para poder tener la virginidad de sus hijas. Ahora bien, Otoniel también tenía delitos pendientes en Estados Unidos, donde contaba con 2 órdenes de captura de 2015 con fines de extradición. Una por parte de la Corte Distrital del Sur de Florida por narcotráfico y otra de la Corte del Distrito Este de Nueva York por el crimen de participar en una empresa criminal y delitos de drogas. Tras un largo proceso, Dairo Antonio Úsuga fue sentenciado a 45 años de cárcel en agosto de 2023 en una corte estadounidense. La jueza federal Dora Irizarry lo condenó a ese tiempo por conspiración marítima de narcóticos y por otro periodo igual de largo por conspiración para distribuir narcóticos en el Distrito Este de Nueva York, aunque las 2 sentencias se cumplirían simultáneamente. Asimismo, a eso se deberá sumar el pago de $216 millones en decomisos. Hoy triunfa la legalidad y quiero agradecerle al gobierno y a las autoridades de los Estados Unidos por el trabajo diligente y sesudo que permite esta extradición y que además garantizará el juzgamiento y una condena severa por los delitos de narcotráfico. Probablemente Otoniel pase el resto de su vida en una prisión de Estados Unidos y no pueda regresar a Colombia para purgar sus crímenes. Sin embargo, en este país sudamericano dejó su legado del Clan del Golfo, aunque no parece ser lo mismo sin su liderazgo. La agrupación llegó a tener presencia en más de 200 municipios del noroeste colombiano, en las regiones del Urabá antioqueño y Chocoana, y en la zona del Bajo Cauca. Como te comentamos previamente, su influencia también lo llevó a integrar la lista elaborada por Estados Unidos, en donde se incorpora a los grupos criminales transnacionales que representan una amenaza para ese país. Allí compartió podio con los principales cárteles narco-mexicanos, la Mara Salvatrucha con orígenes en la ciudad de Los Ángeles y el Hezbolá del Líbano. No obstante, mientras avanzaba la Operación Agamenón en mayo de 2017, el Ministerio de la Defensa de Colombia calculaba que 1.800 miembros integraban las filas del Clan del Golfo, menos de la mitad de los 4.000 que llegaron a albergar en 2009 cuando tuvieron su mayor auge. En ese sentido, aseguraron que la misión que atrapó a Otoniel marcó un punto de inflexión aún más profundo, que podría significar el final de la organización criminal. De todas maneras, al tratarse de un grupo con cierto grado de descentralización, sin un solo liderazgo, sino con varios mandos a lo largo de una extensa estructura, los expertos en la materia afirmaron que es poco probable que desaparezca por completo. De todas maneras, los analistas desconocen el gran impacto que ha tenido la caída de Dairo Úsuga, y en lo que concuerdan es que su banda se ha debilitado, dando la oportunidad perfecta a las fuerzas de seguridad colombianas para concretar nuevos golpes contra el delito. Ahora sí, luego de conocer la larga trayectoria criminal que llevó a Otoniel a ser el hombre más temido y buscado de toda Colombia, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que la vida delictiva de Dairo Antonio Úsuga David estuvo a la altura de la figura de Pablo Escobar? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te invitamos a quedarte atento a nuestro canal para volver a reencontrarnos en la próxima entrega de Historia Militar.